y dan cosquillitas en todos los lados, pero bueno, es el Señor. En el día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una palabra y el Señor me llevó a que hablara acerca de una historia muy bonita. El título de la prédica es Hasta que yo me levanté. Y vamos a hablar un poquito acerca de la historia de Débora. ¿Quiénes han escuchado la historia de Débora? ¿Débora? Bueno, voy a hacerles un pequeño resumen, pues para si de pronto alguien no lo ha escuchado o para refrescar un poquito la memoria. Débora fue la cuarta jueza de Israel. Ella vino después de el del miércoles pasado. ¿Quién se acuerda el nombre del miércoles pasado? Samgar, gracias Alejo. Vino después de Samgar, después de Ahod, porque Samgar no se sabe bien en qué fecha fue, como dijo el pastor el miércoles pasado, pero por número fue la cuarta. Fue en un momento donde los israelitas estaban siendo oprimidos otra vez, porque volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios otra vez. Entonces Débora es una mujer valiente que decide levantarse y enfrentarse en contra de los cananeos. Se levanta con Barak, pero a Barak le da un poquito de sustico, entonces le pide que Débora vaya con ella. Van y, como siempre, para la gloria de Dios, ganan la batalla. Sísara, que era el capitán del ejército, sale corriendo asustado y finalmente una mujer llamada Jael lo mata. Este es un resumen rápido, nada más para un poquito de contexto, y ahorita vamos a desarrollar la historia, porque siempre es importante, como nos ha enseñado el pastor Alberto, ver el contexto de lo que estamos leyendo, porque si no, pues se pierde. Todo tiene que estar basado en el contexto. Acá está el cuadrito de los jueces, como les decía, es la cuarta. Estuvo periodo como juez 40 años, despuésito de Samgar, que fue el del miércoles pasado. El nombre de Débora es de origen hebreo y significa trabajadora como la abeja. Como ustedes saben, el pastor lo ha dicho varias veces, para ellos los nombres eran muy importantes porque les imprimían en ellos, por decir, cómo iban a ser ellos. Por ejemplo, Jacob, el significado de Jacob era engañador y pues finalmente él terminó siendo un engañador. Débora significa trabajadora como la abeja. Ella fue una mujer muy obediente a Dios, una mujer que tenía una relación íntima con el Señor, una mujer diligente, una mujer fuerte, una mujer que es un ejemplo para todos nosotros, porque se levantó en medio de un pocotón de hombres y mujeres que estaban asustados, pero a ella no le importó. Otro punto súper importante es que ella tenía una comunión muy íntima con Dios, porque Dios le hablaba a ella. De hecho, en toda la historia vamos a ver que todo lo que se le dice a Barak es a través de Débora. Barak, Dios no le dice directamente a Barak, mira esto, sino Dios le dice a Débora, ve y dile a Barak. Quiere decir que ella tiene una relación muy íntima con Dios. En un versículo de Jueces 4, que es donde está la historia por si la quieren buscar, dice que ella se sentaba en una palmera. En la palmera se sentaba y ahí tenía sus charlas con Dios. Débora era casada, lo cual para mí, la verdad, cuando estaba estudiando, yo no sabía que era casada. Yo había escuchado siempre las historias de chiquita de Débora, de los CDs, los muñequitos. No tenía ni idea que era casada, pero era casada. Lo cual también nos da a entender que pues el esposo pues le faltó un poquitico de pantalones para levantarse, pero ella siempre supo someterse a la autoridad y respetar la autoridad del hombre. Ella no fue a la guerra, Barak fue. Ella fue la mensajera, pero supo respetar que tiene que haber una autoridad y su puesto como mujer nunca lo quitó. O sea, es decir, ella no se fue allá a ponerse una armadura, a pelear en contra de ellos, sino ella sabía, mi puesto es ser una mensajera y yo tengo que obedecer que hay una autoridad de un hombre, que en este caso era Barak, aunque pues su esposo no tuvo ninguna influencia. De hecho sale el nombre, pero nada más. Aquí tenemos un pequeño mapita. Esto es simplemente como para hacerse una idea. Yo, por ejemplo, soy súper mala con los mapas. Entonces, ver esto me ayuda como a visualizar un poquito mejor cómo fue lo que pasó. El número 1, que está por ahí arriba, es Hazor, que es el sitio donde estaban los israelitas mientras estaban siendo oprimidos por los cananeos. El número 2, que está bien lejitos,
es el monte Tabor, más adelante vamos a hablar, pero para que sepan visualmente, donde las tropas de Israel se reunieron. El número 3, por acá está a la orilla del río Sison, o sea, 2 monte, 3 río, acuérdense porque esos dos son súper importantes. El 4, que está como en la mitad del 2 y el 5, naturalmente, es donde llevaron las tropas de Israel. O sea, ellos bajaron del 1 al 4, lo cual pues es un recorrido bastante extenso. En el 5, que es ahí en la mitacita, fue donde fue la batalla. Después, acá en el 7, es donde terminó Sísara, que fue el capitán, se fue corriendo, o sea, se fue a pie. Del 5 al 7. O sea, él salió, pero mejor dicho, volado, porque dice que se fue a pie, los carros quedaron completamente inservibles y del 5 al 7, o sea, esto es un mapa que lo estamos viendo así, pero es una distancia. ¿De dónde sacó el físico? No tengo ni idea. Bueno, una vez visto un poquito del contexto, ya sabemos más o menos qué pasó, dónde pasó, vamos a empezar a hablar de cuál era la situación de Israel. Entonces, ahorita sí, porfa, me acompañan a Jueces 4. No vamos a leer toda la historia porque es un poquito extensa, por eso les hice el resumen, pues vamos a leer algunos versículos, pero no la voy a leer toda de corrido. Vamos a empezar con el versículo 1, me cuentan porfa cuando esté, ya está ya. Dice: muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Como el pastor decía el miércoles pasado, los israelitas hacían lo malo, los oprimían, lloraban a Dios, Dios los salvaba, volvían a hacer lo malo, los volvían a oprimir, o sea, era un círculo vicioso, como dijo el pastor, una espiral descendente que iba hacia abajo. Entonces, otra vez se murió el juez que los salvó antes y volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Versículo 2. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. Ese está en el mismo, sí. Un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goim. De hecho, el rey simplemente se menciona ahí, el rey ni siquiera se involucró en la batalla, simplemente fue Sísara, el rey nomás estaba como ahí de adorno. Entonces acuérdense del nombre Sísara. El primer punto de la situación de Israel es que ellos se desviaron otra vez de Dios y un pueblo ahora los estaba oprimiendo. Les voy a leer una cita. Si lo encuentro aquí, es que esta letra es un poquito chiquita. En Levítico. Si quieren no lo busquen, lo pueden leer desde aquí para que no se les pierda la hoja. Es Levítico 26, voy a leer la primera parte del versículo 14 y el 17. Dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Como ustedes saben, Levítico fue escrito antes de Jueces. Quiere decir que este era un texto que ellos se sabían. Ellos sabían que si no oían a Dios y si no seguían los mandamientos, Dios se iba a poner su espalda. Y no solamente habían escuchado el versículo, sino que lo habían vivido. Es como cuando el pastor predicaba acerca de la genealogía. Adán alcanzó a estar ¿hasta quién alcanzó a estar Adán? Bueno, hasta el 8. O sea, le dijo al nieto, al bisnieto, al tataranieto, les contaban, ellos sabían, es decir, ellos sabían que sus papás habían sido oprimidos y que Ahod los había venido a salvar y que otra vez, y aún así, otra vez volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces, muchas veces uno es terco porque lo sabe y lo ha visto, lo ha vivido en su propia vida, ha escuchado testimonios, pero aún así va y hace las cosas que no le agradan al Señor. O sea, para mí la verdad lo más impactante fue no solo que se los habían dicho, sino que ellos lo habían vivido. Porque una cosa es que uno le diga y uno va a ir de bobo y lo hace. Pero si ya uno lo vivió, si ya tuviste
a ver, nos libraron, nos desviamos, nos volvieron a oprimir, pues obvio, si me vuelven a librar y me vuelvo a desviar, me van a volver a oprimir. Vamos a leer un pedacito de Jueces 3, ese sí lo pueden buscar porque está ahí adelantico. Vamos a leer simplemente el 28 y el 29, pues un pedacito para saber cómo fue lo que pasó al final. Ellos en ese momento habían sido esclavos de Moab, de los moabitas, por 18 años. O sea, eran periodos súper largos de esclavitud y de opresión. Dice, síganme, les dijo, porque el Señor les ha dado la victoria sobre Moab, su enemigo. Así que los israelitas lo siguieron y tomaron control de los vados del río Jordán que cruza hacia Moab y no dejaron que nadie pasara. Atacaron a los moabitas y mataron a unos 10,000 de sus guerreros más fuertes y robustos. No escapó ni uno de ellos. Así que Israel conquistó a Moab en aquel día y hubo paz en la tierra durante 80 años. De la misma manera, ellos habían visto en ese momento una batalla sobrenatural porque ellos tenían la completa desventaja y aún así Dios les dio una victoria. Dios les permitió ganar y ellos no se lo esperaban y Dios los libró y es algo sobrenatural y muchas veces uno tiene, por decir algo en su vida, un milagro o algo que Dios hace y uno, y después uno lo ve muchísimas veces, que una persona está buscando algo de Dios, la restauración de un matrimonio, un milagro financiero, lo que sea, y apenas pasa, otra vez vuelve a estar como estaba antes. Quiere decir que ellos en su corazón no estaban bien delante de Dios, simplemente querían no ser oprimidos, querían todo el tiempo estar en libertad, pero volver a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Cuando nosotros nos desviamos de Dios, vamos directamente a las consecuencias. Es como cuando Pablo dice que es pegarse con un clavo a uno mismo, o sea, uno desviarse de Dios es uno mismo hacerse daño, o sea, te estás, como dicen, metiendo a la boca del lobo. Nosotros no podemos permitir que en nuestra vida existan esos espirales descendentes y que van sin parar, porque pues finalmente eso es lo que estaba pasando con Israel. De hecho, Israel pues siguió hasta, o sea, siempre estaban así, volvían, pecaban. Entonces, muchas veces nos pasan nuestras vidas y digamos, con la rutina y con las cosas, uno sigue viviendo lo mismo y nunca pasa nada. Entonces Israel, el primer punto es que estaban desviados de Dios y un pueblo los estaba oprimiendo. Bueno, ahora ya estaban en esclavitud, pues ya no hay nada que hacer. Ahora vamos a ver, hay un versículo en Jueces 5:8. De hecho, en Jueces 4 se cuenta la historia de Débora, pero en Jueces 5, que es un canto que hace Débora y Barak, se explican muchas cosas que no aparecen en Jueces 4. Sale mucho más detallado en Jueces 5 porque es como un cántico que ellos hacen. Dice, cuando Israel escogió nuevos dioses, la guerra estalló a las puertas de la ciudad. Sin embargo, no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 guerreros de Israel. En Israel en ese momento habían 40,000 guerreros con sus escudos y sus lanzas, pero sencillamente ninguno se quiso levantar. Mira, dice, la guerra estalló a las puertas de la ciudad y ninguno se quiso levantar. O sea, ellos se fueron como poquito a poquito acomodando en la esclavitud, ya pues sí, pues estamos esclavos, pero por lo menos estamos vivos, pues sí. Y habían 40,000 guerreros y ninguno se levantó, o sea, fue como en David y Goliat, estaban un pocotón de guerreros ahí, todos asustados. Y cuando uno se empieza a acomodar en una situación que no está bien, es muy peligroso porque se vuelve parte de la vida, o sea, es decir, listo, digamos, a ellos los conquistaron, era para que se hubieran levantado enseguida y decir, no, aunque perdimos la batalla anterior, esta la vamos a librar y de aquí nos salimos, pero no, uno empieza, bueno, pues mañana, pasado mañana, y se queda toda la vida dando vueltas, y nosotros no podemos tener una mentalidad de esclavo. Ya sea un esclavo financiero, un esclavo de amor, un esclavo de aceptación, un esclavo de lo que sea. Nosotros no podemos tener mentalidad
de esclavo, porque nosotros no somos llamados a ser esclavos. Y esta gente seguramente pensó, no, pues si yo me levanto, de pronto aquí me matan, yo mejor me quedo aquí tranquilito, que me roben mi comida, que me traten como sea, pero por lo menos tengo la vida. O sea, es una mentalidad completamente de derrota, y como hijos de Dios no estamos llamados a eso. Y las cosas que nos esclavizan en nuestra vida, cuando dejamos que se vuelvan en rutina, es lo más peligroso que puede existir. Cuando nosotros nos levantamos, Dios nos respalda. Hasta que tú no te levantes, Dios no te va a respaldar. Una obra que nosotros hicimos hace rato, que era la de Everything, la de todo, que sale una jovencita que está al principio bailando con Dios, con Jesús, pues, y después empieza con las drogas, con los novios, con lo que sea, y después termina completamente alejada de Dios, y ella quiere regresar. Pero es muy bonito porque hay un momento donde ella está aquí, arrodillada, está Jesús aquí atrás, y están todos las cosas que la atacaban a ella, pero hasta el momento que ella no se arrodilla, Jesús no puede tumbar a los de atrás, porque Él no puede venir a hacer algo en tu vida que tú no quieres, que tú no se lo has entregado. O sea, si tú quieres seguir así toda tu vida, pues lo siento mucho, pero Dios tampoco va a venir a decir, listo, de ahora tú no te quieres levantar, muéranse todos los malos, quédense ustedes felices. No, porque yo me tengo que levantar, yo tengo que tomar mi propia decisión. Entonces, de las cosas que nos atan, Dios nos está ofreciendo la llave. Pero ¿para qué te está ofreciendo la llave? No es simplemente para que una persona que, digamos, tiene problemas con el alcohol, por decir, no es simplemente para decir, ay, ya soy sobrio, yay, súper. No, es para un propósito de Dios. Tampoco podemos ser egoístas de pensar solamente en mí y en mi problema y en lo que me ata a mí, porque nosotros no fuimos creados para satisfacernos a nosotros mismos. O sea, aquí cada uno de nosotros tiene un propósito de Dios que tiene que cumplir, y yo no puedo pensar simplemente en mí, yo tengo que pensar, Dios me creó a mí, a cada uno de nosotros nos creó porque tiene un plan grande, y esto que me ata no solamente me está atando a mí, está atando el plan que está afectando a otras personas. Entonces no podemos ser tampoco egoístas, porque al quedarnos así estamos afectando a muchas otras personas. Y mira, no es fácil, hay veces de pronto puede ser un caso que no es que te esté atando el alcohol o las drogas o algo así, sino digamos, Dios te ha dado una palabra y tú tienes miedo. Nunca va a ser fácil uno levantarse y salir de la zona de confort. Pero pues esa es la gracia. Por ejemplo, en nuestro caso, yo la otra vez me ponía a pensar, para nosotros como familia hubiera sido 1000 veces más fácil quedarnos en Bogotá, con la empresa de mis papás, con mi familia, toda mi iglesia, mi colegio, o sea, toda nuestra vida era muchísimo más fácil. De hecho, muchas personas cuando nos vinimos decían, pero ¿cómo así? Pero aquí está la empresa, aquí está el colegio de los niños, aquí está... No tiene sentido y es más fácil quedarse. Pero digamos, yo ahorita me pongo a pensar, si yo me hubiera quedado, pues nos hubiéramos quedado en Bogotá, estaríamos igual. O sea, uno lindo, y es los domingos a la iglesia sirviendo, porque siempre servíamos antes de ser pastores, quiero aclarar eso. Mis papás son excelentes servidores en la iglesia, pero digamos, no hubiera un fruto que era el que Dios quería. No estaría este sitio aquí hoy. Entonces, digamos, cuando tú tienes que no sacrificar, sino dejar cosas que Dios te dice y levantarte y creer en la palabra, aunque no es fácil, porque no es fácil. Hay momentos donde yo extraño muchísimo a mi familia y uno dice, pero yo veo y digo, o sea, wow, Dios, lo que tú has hecho aquí es algo que nosotros nunca jamás hubiéramos podido imaginar. Y si nos hubiéramos quedado en la comodidad, pues, o sea, qué vida tan triste uno no poder haber cumplido y siempre pensar, ay, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos ido a Barranquilla? ¿Con momentos difíciles? Sí, o sea, los que quieran, se los cuento, les hago una lista aquí, mejor dicho. Pero también todo eso nos ha ayudado a crecer. Y es parte del propósito y uno poder ver cómo Dios ha usado este lugar para restaurar muchas familias. Por ejemplo, el día que hicimos el compromiso de pureza en el internado, yo ese día para mí fue muy hermoso. A mí, por ejemplo,
lo que más extraño obviamente es mi familia, y para mí me da muy duro. Yo a veces pensaba, ay, si yo me hubiera quedado allá, de pronto hubiera tenido más tiempo con mi abuelito y eso, pero ese día que yo vi a las niñas entregar su corazón a Dios y ser restauradas la pureza, yo dije, no, o sea, pues este es el trabajo eterno. Digamos, yo llego al cielo y yo, Señor, me quedé almorzando donde mi abuelito todos los sábados. O sea, qué oso, ¿no? Entonces, aunque sea difícil, uno tiene que levantarse. Y en este caso, para Débora era súper difícil. Los cananeos tenían 900 carros de guerra reforzados con hierro, como aparece acá en la foto. O sea, y ellos tenían nomás sus soldaditos, pues que no sé, y el peor, soldaditos que no hacían nada. Entonces, para terminar de rematar. De hecho, estuve leyendo en un comentario y no solamente tenían los carros, sino que ellos mismos tenían su propia fábrica de hierro, o sea, eran los super top especializados en hierro, y ellos mismos hacían sus carros y tenían una empresa grandísima donde guardaban todos los carros y producían el hierro y todo. O sea, eran los más inteligentes en hierro, y pues con estos carritos y un soldadito miedoso con una flecha, pues digamos, Débora debió haber quedado como, esto es imposible, esto no lo voy a poder hacer, porque es naturalmente, digamos, semi-imposible. Pero Débora, estuvieron 20 años oprimidos hasta que Débora se levantó. Seguramente, como les digo, pensaron que era más fácil seguir siendo esclavos, pero Débora, ella fue la que dijo, ya, no más, punto. O sea, muy carrito y todo, pero hasta aquí llegó, ya no más. Y ahí es cuando viene el versículo base, que es a su vez el título de la prédica, que es Jueces 5:7. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Todo en Israel estaba vuelto un desastre, estaban siendo súper oprimidos, hasta que Débora dice, hasta que yo, Débora, me levanté. Dios le dio la palabra a Débora y seguramente, pues no sé si, pues la Biblia no dice obviamente si Dios le habló a otras personas, pero muchas otras personas también tuvieron que haber pensado, ¿qué pasa si nos levantamos? ¿Qué pasa si nos levantamos? Pero el miedo los dejó atrás. En cambio, Débora, Dios le dio la palabra y dijo, ya, de una, listo, o sea, punto, fuera, ya yo no voy a soportar más esta situación. Ahí si siguen todavía en Jueces 4, vamos a leer el versículo 6, que dice, un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Sedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo, el Señor, Dios de Israel, te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabim, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Entonces Dios le dice a Débora, ve y dile a Barak esto, y ella va enseguida y le dice, y tenía la plena fe que así iba a ser. Aunque sabían de los carros, aunque sabían que eran los expertos, ella dijo, no importa, Dios, pues si tú lo dices, tú lo vas a hacer. Digamos, ella había en su mente, tenía lo mismo que tenían todos los otros israelitas, habían visto los mismos milagros, pero ella no se detuvo por la fe que tenía. De hecho, en el versículo 14, ella le dice a Barak, prepárate, hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti. Ella, como mujer, es la que tiene que decirle a él, a ver, ya, prepárate, listo, sal, ya ese es el momento de la victoria. Entonces, ella en ningún momento, aunque seguramente pues al principio, pues, me imagino yo, no lo dice la Biblia, pero me imagino yo que viendo los carros de pronto pensó, uy, pero digamos ya una vez creyó en la palabra, ya creyó y punto. O sea, ya nos fuimos. De hecho, yo me acuerdo que una vez una persona le dijo a mis papás, pero ¿por qué no arriendan un apartamento en Barranquilla y ven cómo les va y si no funciona se devuelven? Ellos dijeron, no, Dios nos dijo que nos vamos y punto. O sea, cerramos el camión de trasteo y nos vamos y ya, o sea, lo que fue, ya Débora dijo, ya aquí nos vamos y o ganamos, porque no hay de otra. Después de ese día que ellos ganaron
la batalla, hubo paz en Israel durante 40 años. Una generación más o menos que estuvo en paz hasta que otros volvieron a hacer lo malo, pero ese no es el punto. Exacto. Entonces, probablemente las cosas hubieran sido muy diferentes si Débora se hubiera quedado callada, si le hubiera dado como, uy, no, pero es que aparte yo soy mujer, o sea, no me puedo levantar y eso. Entonces, Débora, una de las características que tenía era su fe en Dios, que era, sí, o sea, era por encima de cualquier cosa. Ella decía, listo, Dios dice eso y punto. Yo soy el que me debo levantar. De hecho, nadie más se puede levantar por ti. Así igual de la misma manera que la salvación es personal, hay cosas en tu vida que nadie más se puede levantar por ti. Quiere decir, si no te levantas tú en tu vida, pues nadie más lo va a hacer por ti. Nadie más lo puede hacer. Hay decisiones que tenemos que hacerlo nosotros. Y así uno vea que a su alrededor hay personas que están en la misma situación y no se quieren levantar, no importa. O sea, yo no me puedo quedar aquí acomodada con los demás. Si yo sé que me tengo que levantar, me tengo que levantar. Hay un versículo en Deuteronomio 30:19, que lo hemos leído también varias veces. Dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. La decisión es tuya. O sea, hoy el Señor te está diciendo, hay cosas que tienes que dejar, hay cosas que te están oprimiendo, nadie más lo puede hacer por ti. Si no te levantas tú, mira, Él dice, ya te di yo a elegir, yo te estoy dando la salida, pues porque obviamente Dios no va a decir, pues o sea, Dios te está dando la salida, te está dando la llave, sal, pero tú eres el que decides. Ya no, ahorita no es momento de esperar, no es momento de seguir así. O sea, hay momentos en la vida donde uno tiene que decir, bueno, a ver, pausa. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué cosas me están atando? ¿A qué me ha llamado Dios? ¿Qué me está impidiendo que yo cumpla el propósito que Dios tiene con mi vida? Y la consecuencia, bueno, sí, la bendición de cuando nosotros tomamos la decisión de levantarnos. El pastor también leyó este versículo de Levítico, no me acuerdo si fue el domingo, pero dice, 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. Cuando tú te levantas, Dios no te va a dejar avergonzado. Por más difícil que parezca, y en lo natural siempre va a parecer ilógico, pero apenas tú te levantes, Dios te va a respaldar. O sea, eso sí tenlo por seguro. Cuando Dios te da una dirección y tú lo haces, Él te va a respaldar. Aquí dice 5 de ustedes perseguirán a 100. O sea, pues lógicamente no tiene sentido que estos carros hayan perdido. Pero cuando uno está del lado de Dios, o sea, pues ¿qué más quieres? Otro punto que afectó mucho a Israel, pues como les decía, es la falta de fe. Miren que la fe es un arma tan poderosa, y para mí una de las cosas que más me abrió el cerebro es cuando me enseñó mi padre que uno puede tener fe negativa. Yo siempre pensaba la fe positiva, o sea, yo tengo fe, todo va a salir bien, pero uno en la vida también puede tener fe negativa. Cuando uno empieza a decir o a llamar cosas sobre su vida, a decir, no, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, eso también es fe, pero es fe negativa. Y esa es la fe que ellos estaban teniendo. Y también una prédica que hizo el pastor, que es súper impactante, que es el amén de Dios. Cuando uno está en un tema tanto y diciendo, no puedo, llega un punto también donde Dios te dice, amén, no puedes. No, yo no quiero eso. Yo quiero tener fe positiva, no fe negativa. Entonces, el problema es que, digamos, si uno no tiene fe positiva, pues, o sea, no hay medio. Tienes fe negativa o no tienes fe, pero eso ya es otro tema, o tienes fe negativa. Entonces, digamos, ellos estaban en una falta de fe, y la fe siempre, absolutamente siempre se va a probar en situaciones difíciles. La fe nunca se va a probar cuando todo está bien, pues porque no es fe. O sea, es decir, uno dice, no, me fue súper bien, tengo un súper negocio, y el Señor te dice, listo, ofrenda un televisor. Ah, bueno, listo, toma un televisor. Pero cuando de repente uno está un poquito corto y el Señor te dice, ofrenda al televisor, y yo no sé, ¿qué más, Señor? ¿Cómo estás? Pero no tengo. Entonces la fe siempre se va a probar
en momentos difíciles. Y por experiencia propia yo les puedo decir en mi vida, o sea, Dios siempre me ha tenido que probar la fe en momentos difíciles y siempre me ha callado, porque mis papás, ellos son una pareja de fe, eso tienen una fe, una cosa sobrenatural. Y yo luchaba mucho con eso, pero el Señor siempre me calla la boca, de verdad, porque cuando uno tiene fe en Él en los momentos más difíciles, Él se glorifica, porque lo que está haciendo es probando a ver dónde está tu fe. O sea, ¿dónde está tu fe? Yo te dije que yo te iba a sostener. Ahorita las cosas no están bien. Aquí es cuando tienes que probar tu fe. Entonces, cuando uno pone la fe en Dios, listo. O sea, Él nunca, en cualquier situación de tu vida, Él nunca te va a desamparar ni te va a abandonar, sino que hay momentos donde uno tiene que tener todos hemos pasado por se me olvidó la palabra, un remesón, y digamos, cuando las cosas es cuando peor se ven, es cuando uno más fe tiene que tener en Dios. Eso es algo que yo he aprendido en mi vida. Y miren que la fe es tan poderosa que es lo primero que el enemigo va a querer robar de nuestras vidas. Yo me acuerdo, bueno, para los que no saben, mi abuelo por parte materna él falleció en el 2017. Él vivía en Bogotá. Él había venido acá a pasar Año Nuevo con nosotros y justo el 31 lo tuvimos que ir a urgencias porque estaba con un dolor. Resultó ser una pulmonía, una neumonía, siempre me confundo con las dos. Una neumonía típica. Él estuvo en la habitación como un par de días, después lo pasaron a UCI y digamos, yo en ese tiempo tuve una fe sobrenatural. Yo creía que él se iba a sanar. Yo oraba todo el tiempo y yo estaba, de hecho el día que él se murió, yo todavía estaba creyendo que él se iba a sanar y fue una fe sincera, no era decirlo simplemente. Digamos, en ese momento, cuando él falleció, obviamente, pues para mí fue horrible, para mí fue un momento súper duro, pero lo que mis papás siempre me decían es, no puedes perder tu fe. O sea, la soberanía de Dios está por encima de cualquier cosa. Y esto es algo que va a usar el diablo para tratar de quitar tu fe. Entonces yo decía, no, uno no puede orar por un enfermo porque no se va a sanar. Porque yo dije, si mi abuelo fue la persona con la que más tuve fe y se murió, o sea, pues... imagínate, ya voy a orar, me da hasta miedo orar. De hecho, al principio, después de eso, una vez fuimos, no me acuerdo dónde, a orar por una persona y yo dije, es que yo no quiero orar porque, o sea, no porque no creo en Dios, sino que yo decía, pero es que yo ya oré y no se sanó y esta fe mía no funciona. Pero entonces el enemigo siempre, absolutamente siempre busca una forma de quitar nuestra fe. Y nosotros debemos pararnos y decir, no, o sea, mi fe no está basada en las circunstancias y yo tampoco. O sea, Dios es soberano y por alguna razón las cosas pasaron así. Yo no puedo permitir que mi fe se dañe por ninguna circunstancia. Y eso, pues de ahí me quedó obviamente mucho la enseñanza que siempre el diablo va a querer atacar tu fe, decirte, es que tú estás loco, es que eso no se puede, pero no viste que tú creíste y mira, se murió, y ahorita qué vas a orar por este. Y si uno deja empezar a entrar en esos pensamientos, para mí fue un proceso muy duro, de hecho yo creo que fue todo el 2017, para aprender mi lección finalmente. Entonces, la fe la tenemos que cuidar porque es un tesoro que nos ha dado Dios. En 2 Corintios 12:9 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El poder de Dios actúa mejor en la debilidad, lo dice la palabra. Entonces, cuando sean momentos de debilidad, momentos de derrota, momentos de prueba, ese es el momento donde el poder de Dios va a poder surgir las respuestas y va a poder glorificarse. Ahora, como les dije al principio, nuestro amigo Barak no tuvo la suficiente fe. Es decir, primero que todo, no haber tenido una excelente relación con Dios porque Dios lo tuvo que hablar a través de Débora. Y segundo, no tuvo la suficiente fe porque le dice en el versículo 8, yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Dios le había dicho en el versículo 14, no lo tengo aquí, pero en el versículo le decía, el Señor te dará la victoria sobre Sísara. Le dijo a Barak, le dijo, a ti el Señor te dará la victoria sobre Sísara. Pero él dijo, ay no, a mí me da como cosita ir solo, entonces Débora, por favor, ven conmigo. Y Débora le dijo, muy bien, pero entonces tú no recibirás honra en esta misión,
porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Es como lo que le pasó a Moisés con Aarón. Él le dijo, ay, es que yo no sé hablar, yo no sé hablar. Y él fue a Aarón y Aarón terminó embarrándola después horrible. Entonces cuando uno, o sea, Barak estaba como en la mitacita, tengo fe, pero no tengo tanta fe. Le dijo, ay, yo voy, pero si tú vas, es como cuando yo, por ejemplo, en el colegio con mis amigas, eso era un cuento porque una mujer nunca puede ir sola al baño. O sea, eso era, no, yo no voy sola, yo te espero, pero acompáñame. ¿Por qué? No sé, pero entonces cuando uno está así, no, si Dios te dijo a ti, yo te voy a dar a ti la victoria, ay, amén, yo me quedo con la victoria. Entonces, perdón, y resulta que esta mujer, Jael, que fue la mujer que mató a Sísara, pues creo que no voy a hablar mucho de eso, pero él llegó y le dijo, ¿puede entrar a tu casa? Entonces él entró, ella le dio leche, él se quedó dormido, ella agarró una estaca, un martillo, se lo clavó en la cabeza y lo mató. Pero resulta que Jael era esposa de un hombre que era un aliado del rey Javín. O sea, quiere decir que Jael era aliada, pues, con su esposo, con el rey de los cananeos, o sea, es decir, eran aliados, eran del mismo bando exactamente, y finalmente terminó ella matando a Sísara. Lo que no pudo hacer Barak lo terminó haciendo una mujer que era su aliado, o sea, la persona que él menos, pues, ¿cómo se va a esperar uno que el aliado venga y lo mate? No tiene sentido. Pero entonces Dios dice, pues bueno, no quisiste tú, de alguna otra manera igual se va a pasar, porque Sísara pues no iba a quedar vivo porque Barak dijo, ay no, qué miedo. Y fue de la persona menos esperada, o sea, de hecho Sísara entró a la casa de ella pues porque dijo, ay, esta es la esposa de mi socio, pues yo entro aquí, descanso tranquilo. ¿Y cuál? Entonces, con el tema de la fe, en esta historia podemos ver tres tipos de personas. Yo creo que tengo eso por acá. Los primeros son los israelitas, que estaban completamente sin fe para nada. Como los israelitas, igual cuando fue lo de David y Goliat, que eso vieron y se asustaron, entonces nada que ver. El segundo es Barak, que recibe la palabra, se levanta, pero le da miedo. Entonces es una fe circunstancial. Y esa fe tampoco funciona. Porque, digamos, Barak le había dicho, ok, listo, yo voy, pero cuando ya empezó a acercar, dijo, uy, estos 900 carros, entonces, ay, no, ven conmigo. Y la fe tiene que estar en todo momento, o sea, cuando más dura se ve la situación, ahí es cuando va a funcionar. Y el tercero, obviamente, pues es Débora, que en este caso es el ejemplo de fe, que ella se levanta e impulsa a los demás. No solamente yo me levanto por mí, sino que yo les digo a los demás, porque obviamente acá atrás, si los israelitas, el ejército estaba como unos bebés, pues ¿quién los estaba impulsando? Débora. Débora es la que les dijo, listo, fuera, vamos, Dios nos va a dar la victoria. Débora era rápida para actuar, no se quedaba meditando en, voy a ver los pros y los contras, voy a ver si, o mejor hago esto, o mejor, no, ella dijo, listo, así dijo Dios, y punto. Su fe era tan grande, y es un ejemplo, pues obviamente para nosotros, que ella no dudó en ningún momento. Y finalmente, pues Dios la termina glorificando, aunque ella en ningún momento lo hizo para llevarse la gloria. O sea, de hecho, pues si ella hubiera querido llevarse la gloria, ella hubiera buscado la forma de matar a Sísara y no a Jael. Ella simplemente dijo, Barak, ve, te va a dar la victoria a ti. Después, no voy solito. Bueno, entonces toma a Jael. Ella en ningún momento dijo, bueno, como yo me levanté, yo por favor voy a matar a Sísara, gracias. No, o sea, nada que ver. Ella nada más quería el beneficio de su pueblo, el beneficio del plan que Dios la estaba creando. Y bueno, para terminar, porque creo que me estoy extendiendo un poquito mucho, lo siento. Finalmente, cuando nosotros nos levantamos, Dios permite que la fortaleza del enemigo se convierta en su propia destrucción. Como habíamos hablado antes, los carros de ellos eran de hierro, super wow, no sé qué. Pero primero voy a leer un versículo. Es que manejar las dos cosas al tiempo es un poquito complicado. Dice 2 Samuel 22:49, el que me libra de mis enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Ellos tenían sus 900 carros de hierro. Los carros de hierro obviamente funcionan mejor en tierra seca, pues porque tienen sus ruedas, está el caballo y todo. Entonces, como funcionan mejor en tierra seca,
Sísara dijo, listo, entonces vamos a pelear en una planicie. Pues porque era obvio que era mucho mejor. Esto se llama la llanura de Jezreel, ahí donde les mostré en el mapita. Esa es de Israel, de ese sitio, la más ancha y la más plana. Por ahí estaba el río, ¿se acuerdan que les mostré? Creo que era el número 4, no me acuerdo. Estaba un río, el río se llama Sison. Este es un río que es un riachuelo, o sea, chiquito, así normal, pero cuando llueve se desborda y hace inundaciones y se mezcla con la arena y hace lodo, entonces es un desastre. Resulta que en esta época ellos no había lluvia, o sea, era una época de sequedad. Esta gente, los cananeos, tenían una creencia súper rara, que era que cuando no había lluvias era porque Baal había muerto. Y después cuando volvía las lluvias era porque Baal había resucitado. Es una cosa rarísima. El punto es que en esa época Baal supuestamente estaba muerto. Era una época de sequía, no había absolutamente ninguna probabilidad que lloviera. Quiere decir que ellos tenían todas las de ganar. O sea, estaban en una planicie, los israelitas estaban en una montaña, cuando ellos bajaran, pues los desbarataban y punto. Pero no sabían ellos que estaban luchando en contra del creador de los cielos, o sea, el que tiene las tormentas. En el capítulo 4 simplemente dice que Dios los llenó de temor y que vencieron. Pero en el 5, como les decía, que aparece más, dice, Señor, cuando saliste de Seir y marchaste por los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. Quiere decir que los israelitas estaban en la montaña, ellos estaban acá abajo en la planicie, empezó a llover, se desbordó el río, empezó a temblar la tierra y entonces los carros quedaron completamente atrapados en el lodo e inservibles. Por eso imagínense cómo habrá sido para que el capitán, que es el que está al frente, salga corriendo esa cantidad que vimos, porque quedaron completamente inservibles los carros. Y sin los carros ya no tenían sus armas. Entonces llegaron los israelitas y los desbarataron. Entonces lo que los enemigos del Señor tienen como fortaleza, eso es finalmente siempre, absolutamente siempre, lo que los destruye. O sea, todo lo que alguna persona ha querido levantar en contra de ti y se jacta de eso como su fortaleza, finalmente eso es lo que lo va a destruir. Porque así es como lo hace Dios. O sea, ellos estaban felices con sus carros, estaban felices porque no iba a llover y de repente, o sea, en un segundo pasaron de tener supuestamente la victoria a quedar completamente desbaratados. Entonces, finalmente, cuando tú te levantas, tienes todas las de ganar, aunque sea difícil. Ya, para terminar, el título de la prédica, como les dije, se llama Hasta que yo me levanté. Yo estaba pensando si ponía hasta que me levante, hasta que no me levante, si no me levanto, pero después yo sentí ponerle hasta que yo me levanté, porque el día de hoy no vamos a ver esta prédica como, sí, cuando yo me levante eso va a ser pero fuego, no. Hoy vamos a decir hasta que yo me levanté. O sea, ya en pasado, ya hoy me levanto y punto. El pastor me ponía un ejemplo, decía, cuando estaba un papá y estaba su hija y había un papel en el piso. Entonces el papá le dice a la hija, hija, hay un papel en el piso. Y la hija le dice, sí, hay un papel en el piso. El papá no estaba esperando, o sea, a ver, yo estoy viendo el papel, el papá está esperando que la hija vaya y recoja el papel del piso. O sea, hoy no vamos simplemente a ver la prédica, a ver el papel en el piso, sino a recoger y a aplicar. Los invito a que porfa se pongan en pie. Un texto que también leí decía acerca de David y Goliat. La perspectiva, o sea, la imagen, la situación se ve igual. La perspectiva, la que cambia es en ti. David vio que Goliat era un hombre que no era circuncidado, o sea, un hombre que era impío y no tenía nada, o sea, es decir, él dijo, este es impío, este no tiene nada con nosotros lo podemos ganar enseguida. Mientras los otros vieron, ya, así como dice Alejo, hasta aquí llegamos, ya venimos, ya no hay nada que hacer. David lo que vio fue, este hombre es impío,
ya, ganamos la batalla. Entonces, ellos pues seguramente también todos los días se levantaban a ver lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y si lo pasamos al terreno práctico, nosotros muchas veces nos levantamos todos los días a la misma situación. Iban pasando días, iban pasando semanas, iban pasando meses. Tu año puede seguir siendo igual a enero, febrero, ya estamos en marzo. Y puede seguir así todo el año, porque esas resoluciones de año nuevo normalmente casi nunca funcionan. Son muy pequeños los casos. Pero digamos, hoy que Dios nos ha dado esta palabra, yo los invito a que nosotros podamos ver dentro de nosotros, primero, cuáles son esos cananeos que me están oprimiendo. ¿Qué es eso que me está atando, que me tiene completamente ahogada? Y segundo, ¿a qué me ha llamado Dios? Porque esto no, vuelvo y digo, no se trata de ser egoísta, de decir, ya me desaté, ya soy libre, sino, ¿a qué me ha llamado Dios y qué es lo que me está reteniendo de ese propósito? Y yo sé que si ustedes toman la decisión de levantarse hoy, Dios los va a respaldar. Pero hoy es el día de levantarse, o sea que está hasta que yo me levanté. Yo tuve un tiempo con Dios y pude ver mis cosas en las cosas que yo tengo que levantarme. Y yo le dije, listo, o sea, ya, me levanté hoy y punto. Ya yo no voy a dejar que las cosas sigan así. Y también yo les invito a que podamos pensar, por ejemplo, ¿cuántas personas hoy en día se levantan y dicen, ¿qué puedo hacer yo por Barranquilla? ¿Qué puedo hacer yo por los niños de Barranquilla? ¿Qué puedo hacer yo por los jóvenes de Barranquilla? ¿Cuál está siendo mi aporte al reino de Dios? No estoy hablando de cosas naturales, sino del reino de Dios. Si Dios te ha hecho un llamado a ti hoy, yo quiero que tú pienses, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Y no nos encerremos tanto en mí, en mi problema, en mis cosas, sino digamos, como decía Carmencita, su testimonio, el para qué. ¿Para qué quiero salir yo? ¿Para qué me quiero levantar? Yo no me quiero levantar para decir, ahora soy libre, tengo un súper trabajo, ya no tengo nada que me ate. Pues muy chévere, pero pues eso ¿para qué sirve? Como, pues a mí la verdad el testimonio de Carmencita me impactó mucho, porque ya fue un punto que le dijo, si tú no te vas a levantar para Dios, mejor ni te levantes. Y eso es algo súper fuerte, pues porque digamos uno dice, cualquier persona que lo vea afuera dice, claro, qué mala hija, pero no, ella tenía claro qué era. Entonces digamos, hoy tú tienes que decir, ¿para qué me voy a levantar yo? O sea, sí me voy a levantar porque hice hasta que yo me levanté, pero ¿para qué me voy a levantar yo? O sea, ya ahorita estamos viviendo unos tiempos donde ya no podemos seguir pensando en el yo y en el yo y en el yo, sino pensar, ¿qué estoy haciendo yo con estos dones? Una de las frases que más me impactó es eso, que cuando lleguemos al cielo, Dios te va a decir, ¿qué hiciste con los dones? Como la parábola. Yo no quiero ser como la persona, el hombre que escondió su talento y le quedó ahí solamente uno. Yo quiero poder llegar al cielo y decirle, Señor, mira, para tu gloria, porque nada es por nosotros, pero esto es lo que tú me permitiste hacer con los dones. Hoy hay una batalla que está esperando por ti y nosotros tenemos que ser valientes, porque ahorita no es momento de perder la fe y no es momento de bajar la guardia, sino es momento de levantarnos y de luchar. Y de luchar aunque se vean esos carros horribles. Y en el momento que ellos llegaron al monte no había empezado a llover. O sea, ellos llegaron, vieron los carros, el cielo estaba despejado, hasta el momentito cuando empezaron, yo me imagino los israelitas bajando ese monte sin lluvia, uno ahí como de, ya llegué. Y en el momento que ellos menos pensaron, por la fe de una mujer que se levantó y dijo, hasta aquí, hasta que yo me levanté, libró a todo un pueblo. Entonces yo los invito hoy que podamos cerrar nuestros ojos y que podamos de todo corazón pedirle al Señor que Él nos muestre qué es lo que nos está atando. Y yo te invito a que tú le puedas decir, Señor, ya, o sea, ya estoy cansada, ya yo no quiero seguir viviendo como viví en el pasado, Señor. Hoy es el día que yo voy a tomar la decisión de levantarme. Hoy me voy a levantar y hoy ya no voy a permitir que esas cosas me sigan atando, porque hoy el Señor te está entregando la llave. Te dice, si tú quieres, aquí estoy yo. Tú tomas la decisión, pero si tú quieres, el Señor está con los brazos abiertos. Listo. Hay un versículo también en Amós que dice que el Señor no
no hace sus planes sin revelárselos a sus siervos, a sus siervos. Entonces, si tú le pides y tú le dices, Señor, mira, yo hoy me quiero levantar para cumplir el propósito, dime, Señor, ¿qué quieres de mí? Él no se va a quedar callado. Él no se va a quedar como un secreto. Él te va a decir, Él te va a revelar. Y lo más bonito va a poder ser que tú puedas dar después un testimonio cuando Dios te lleve a cumplir el propósito. Decir, yo tomo una decisión y yo me levanté. No me levanté para mí, no me levanté para mi egoísmo. Me levanté para cumplir un propósito que Dios tenía en mi vida. Señor, yo te pido que tú puedas revelar a nuestros corazones todas esas cosas que nos atan, Señor. Y hoy tomamos la decisión de levantarnos como Débora, a pesar que habían guerreros preparados para la batalla y que ellos no quisieron. No importa, hoy nos levantamos nosotros y decimos, hasta que yo, Valentina, me levanté y ya no más. Y ya no más. Y de hoy en adelante, Señor, yo voy a quitar todas esas cosas que me atan, esas cosas que me oprimen y que no me dejan cumplir tu propósito, Señor. Yo quiero cumplir tu voluntad y hacer para lo cual tú me creaste, que es lo más importante, Señor. A cada uno nos diste un don especial, unos dones, unos talentos, todo siempre para tu gloria, Padre. Yo te pido, Señor, que tú nos permitas tener esa valentía y que nuestra fe siempre esté renovada en ti. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú estás con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos, Señor, en el momento que tomemos la decisión que es hoy. No vamos a dejar pasar un día más, ni siquiera lo vamos a hacer mañana, porque el mañana nunca llega. El día es hoy. Puedes poner tu nombre y le vas a decir al Señor, Señor, mi vida estaba así hasta que yo, quien seas, me levanté. Hasta que yo hoy, 27 de marzo del 2019, yo me levanté. Y mi vida desde ese día nunca fue igual, Señor. Porque yo me levanté con valentía y con fe a cumplir el propósito, aunque el pronóstico se vea completamente diferente, yo me levanté con fe. Y yo te prometo, porque lo dice la palabra de Dios, que si tú el día de hoy te levantas con fe y no eres como Barak, que dices, ay, bueno, sí, pero no, sino te levantas como Débora, el Señor te va a respaldar. Y cualquier persona que se levante en contra de ti, su fortaleza va a terminar siendo su destrucción. Porque Dios no va a permitir que los enemigos de Él vayan a prosperar. Si tú hoy tomas la decisión y te levantas, el Señor te va a respaldar. Él siempre te va a respaldar. Cuando Él llama, Él respalda. Aunque hayan momentos difíciles, porque los va a ver también. Pero Él siempre, absolutamente siempre, va a estar ahí. Y al final te va a dar la victoria. Al final, Débora, por su valentía, permitió que por 40 años hubiera paz en Israel. Ella sola se levantó, solita, ni siquiera su esposo se levantó. Yo te doy gracias, Señor, porque nos has permitido tomar la decisión, nos has presentado, Señor, como dice en Deuteronomio, nos has puesto las dos opciones y nosotros elegimos levantarnos en fe, levantarnos como guerreros, Señor. Y creemos también que de la misma manera tú nos vas a respaldar así como lo has hecho antes, Señor. Porque tú no dejas a tus siervos en vergüenza. Y aunque pasemos por momentos difíciles, nuestra fe nunca va a fluctuar. Porque sabemos en quién estamos confiando. Que eres tú, Señor, el dueño de todo. El poderoso, Señor. El creador. No necesitamos confiar en nadie más. Tú eres el único, Padre. Y nuestra fe está fundamentada en ti, Señor. Te damos gracias, Padre. Yo te pido que cada uno de mis hermanos que hoy tomó la decisión pueda seguirla con fe en su corazón y que no sea algo emocional, sino que mañana también nos podamos levantar sabiendo que hoy tomamos una decisión de cambiar y de levantarnos. Y de verdad que sea algo sincero, Señor, que podamos ver el cambio. Y te pido que cada día nos llenes más de fe para poder seguir cumpliendo esta hermosa tarea para la cual nos has creado, Señor. Yo te doy gracias, Padre, y gracias porque siempre, siempre, siempre estás con nosotros. A pesar de todos nuestros errores y a pesar de todo, tú siempre estás ahí. Gracias, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra, Padre.
Y cuando cumplamos el propósito, Señor, toda la gloria y toda la honra siempre será para ti. Porque si no fuera por ti, nada de lo que hacemos sería posible, Señor. A ti sea toda la alabanza, toda la gloria y todo el imperio, Señor. La gloria es tuya, Señor. Todo es tuyo, viene de ti y es para ti, Señor. En esta noche te entregamos nuestros corazones, Señor, y te pedimos que nos ayudes a moldearnos conforme a tu palabra, Señor. Y te entregamos a ti todo, Padre, porque sabemos que tú estás en control. Gracias, Jesús, por lo que nos has enseñado hoy.